Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre un tema que es, desde mi punto de vista, eh, muy importante y que tengo bastante experiencia, porque lo he vivido. Va sobre las relaciones y sobre cómo eh, puedes pasar de víctima a rey. Mirad, muchas personas, entre ellas yo, tenemos apego ansioso. El apego ansioso suele darse cuando en la infancia te ha faltado una de las figuras de referencia, ya sea tu madre o tu padre, pues has sentido que no estaba presente, abandono, etcétera. Yo nunca he sentido rechazo, no tengo la herida de rechazo, que suele desarrollar más un apego evitativo, pero sí que tengo esa herida de abandono porque, bueno, mi padre estaba ausente, aunque luego, cuando estaba, realmente no me rechazaba, ¿no? Al revés, era como su hijo preferido. Con lo cual, principalmente, yo lo que tengo es esa herida de abandono, que lo que pasa es que de adulto, pues desarrollas un apego ansioso con el cual, pues intentas ser muy complaciente con tus parejas, quieres agradarlas en todo, pero en el fondo también es por miedo a que te dejes, ¿no? A que te dejen. Intentas ser perfecto, estar siempre ahí, ser muy apoyador, ser muy cariñoso, etcétera. Y al final también ocurre un problema energético, ¿no? Todo esto va mucho de energías, ¿no? Cuando la otra persona detecta que tu felicidad depende de ella, tiende a alejarse. Y eso es normal y es lógico, porque tu felicidad no puede depender de nadie, no puede depender de otras personas. Tu felicidad es interior, debe depender de ti, tu relación con el mundo, con la divinidad, con lo que eres. Si crees me refiero si crees con la divinidad, y si no, pues con lo que tú eres y con tu propia vida, ¿no? En mi caso, pues el tema ha sido recurrente, ¿no? Y la vida me ha ido poniendo pues esas enseñanzas. Y ahora, bueno, pues he aprendido, pues gracias también a una última relación, pues he aprendido una técnica que me ha gustado y también yo he ido mejorando, lógicamente, en esto he ido cambiando hacia un apego mucho más seguro. Al principio, pues era muy dependiente y ahora, pues cada vez menos. Y es, en realidad, cuando en lo que está herido, ¿no? Pues es ese niño interior que sufrió pues esa herida en la infancia, ¿no? Y una técnica que he hecho esta tarde ha sido, pues, en meditación, pues buscar a ese niño, imaginarlo que está en una habitación y que está triste por lo que acaba de pasar, ¿no? No solo puede ser el que hayas tenido un conflicto con tu pareja o hayas tenido una separación, también puede ser porque hayas tenido un conflicto, que suele pasar también, en cualquier otra faceta de tu vida en la cual tú te has sentido abandonado o te has sentido que no te han tenido en cuenta, que no te han elegido, ¿vale? Y entonces, bueno, pues le he preguntado a mi niño interior por qué se sentía mal, por qué se sentía así. Y entonces él me respondía porque fulanito no me ha elegido, fulanito me ha abandonado, fulanita me ha abandonado. Y entonces yo como adulto le he respondido, yo estoy aquí, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar siempre contigo. Además, pero como yo soy creyente y resulta que he tenido una experiencia pues muy directa, muy con Jesús y también con Krishna, pero a la vez yo sentía que estaba conmigo la divinidad y también a ese niño le decía, yo también voy a estar ahí siempre, te he elegido, te he escogido, yo sí te elijo, yo no te suelto de la mano, yo voy a estar contigo siempre y por lo tanto no te preocupes, no te preocupes, si alguien no te ha elegido, él se lo pierde porque tú eres una persona muy rica y eres una persona muy valiosa y por lo tanto no tienes que sufrir nada. Todo va a ser para tu bien. Y en ese momento, la verdad es que he sentido muchísima paz, me he sentido muy liberado y he sentido que pasaba de víctima
a rey, ¿no? Rey porque cuando realmente ves quién eres, pues te das cuenta de que lo tienes todo, que no necesitas nada externo, que eres un rey interiormente. También dice la Biblia que seremos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, la verdad es que siento que se puede pasar de ese victimismo a ser rey y estar empoderado simplemente sanando la herida de ese niño interior. Y mira, a las personas que tenemos apego ansioso, que tenemos herida de abandono, nos resulta quizá más fácil, no es que nos resulte más fácil, nos resulta más fácil detectar el problema, detectar la herida. Porque muchas personas que tienen apego evitativo no quieren enfrentar esa herida y no la detectan. Se creen que simplemente son personas muy empoderadas que pueden en un momento dado con todo y que por lo tanto prefieren muchas veces pues cortar la relación, etc. Y me he dado cuenta de una cosa, que también es una reflexión que hago con respecto a muchos ejemplos que podemos ver también aquí en YouTube de personas que luego han tenido una gran superación después de una ruptura amorosa y normalmente han sido personas que han sido dejadas, que han sido abandonadas. Mi reflexión es que realmente si has sido dejado y si has sido abandonado, aproveches eso porque puede ser el detonante para que crezcas mucho y te empoderes. Fijaos que yo creo que la persona que es dejada y abandonada tiene mucho más potencial para luego desarrollarse y empoderarse que la que abandona. Porque cuando eres dejado y abandonado puedes aprender mucho más. Puedes darte cuenta de más cosas. Además, como lo has vivido y lo has sufrido intensamente, luego eres una persona mucho más también empática y que puedes comprender también el sufrimiento de otros. Y por lo tanto, pues yo creo que ya hay muchos ejemplos de personas en las cuales después de una ruptura, pues es cuando han desarrollado pues su máximo potencial. En mi caso, por ejemplo, después de una ruptura, la más importante que he tenido, por una persona que yo creía que era la mujer de mi vida, pues gracias a esa ruptura, luego yo publiqué mi novela, La maestra del alma. Era una novela que la tenía sin publicar y que a raíz de eso fue para mí el detonante. Era como lo único que me hacía ilusión. Sentía como el único llamado que me hacía moverme era publicar la novela y luego seguir escribiendo. Y la verdad es que ha sido muy importante el que la publique para mí, para otras personas que la han leído y le puedan haber inspirado, etcétera, que tengo pues muchos testimonios y la verdad es que es para mí es enriquecedor y me siento feliz de haber podido ayudar con esa novela que es ni más ni menos que la enseñanza de una maestra contemporánea que me fue dada. Igualmente, pues siento que muchas veces el que deja en realidad no aprende tanto, porque el que deja suele ser por dos razones, o porque tiene miedo a implicarse más en la relación, ¿vale? Aunque siga queriendo a esa persona, pero tiene miedo al compromiso, que sería lo del apego evitativo, y entonces esa persona no aprende porque no supera ese miedo, va a seguir repitiéndolo, o porque la otra persona simplemente pues no le convence lo suficiente, ¿no? No le convence lo suficiente porque, bueno, pues no encuentra, no le estimula lo suficiente para ser su pareja o le encuentra pues cosas que no cuadran con su idea de pareja, ¿eh? Ya sea pues a nivel intelectual o a nivel físico, etcétera, ¿no? Pero en ese caso, bueno, pues la persona simplemente deja la relación, pero tampoco hace una reflexión excesiva sobre el tema. Simplemente pues ella sabe por qué lo ha dejado, pero no produce un cambio interior. Sin embargo, cuando tú eres dejado o abandonado, tienes que entenderlo realmente como una oportunidad, porque ahí sí que se produce normalmente un proceso de reflexión
y un proceso de duelo en el cual puedes aprender mucho y en el cual puedes aprender mucho de ti mismo, de los demás, de lo que está pasando. Y ahí se suele producir un crecimiento. Si no dejas que el duelo te domine, tiene que ser un duelo sano. No hay que dejar que el duelo te lleve a tu destrucción. Que ha pasado, ¿no? Yo creo que ha pasado, sigue pasando, etcétera. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de poetas y poetisas que eran personas que sienten muy intensamente, que probablemente también tenían esa herida de abandono y que han llegado a suicidarse por amor, ¿no? O por una ruptura amorosa. Entonces eso en realidad es una pena, porque estas personas podrían haber luego, estoy pensando en Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Pedro Casariego Córdoba, personas que luego podían haber desarrollado muchísimo si hubieran sido capaces de superar esa ruptura y no caer en la melancolía o no caer en esa autodestrucción. Bueno, esta es mi reflexión de hoy. Espero que os ayude y, como siempre, pues os deseo muchísimo amor, muchísimas bendiciones desde este rincón que estoy hoy en Granada, disfrutando de la vida y de lo que el universo me regala. Un abrazo muy fuerte.